hablaremos de un incesto. Así que, cuidado, esta es una audición con fascículo cerrado. Retirar a los niños de la vecindad del aparato, incluso aquellos que estén con niños en el teatro, también pueden retirar. Me piden acá, Sí. Nico, que dé el teléfono del teatro. Así llama alguien, ¿eh? Incluso para que llamen. Sí. 4-307-6082. 4-307-6082. Muchas gracias. Bueno, es que hoy hablaremos de un incesto. Habíamos prometido el otro día no hablar de Casanova por un tiempo. Por un tiempo largo. Bueno, no pasó ese tiempo largo y hoy hablamos de nuevo de Casanova. Qué bueno, me porque encanta. me he tentado con una historia que no pensaba contar, por lo que tiene de incestuosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se viene un incesto. El mismo Casanova, al referirse a esta historia, dijo que estas peripecias eran dramáticas en el sentido más estricto. Y bueno, se aseguró que esta historia se parecía a las historias que él oía contar en su casa o que leía en su casa, ya que, como usted sabe, sus padres eran actores. La mamá de Giacomo, Zanetta Farussi de Casanova, era actriz de Goldoni, nada menos, vivían en Venecia. ¿Qué mejor cosa le puede pasar a un actor veneciano que ser actriz de Goldoni? Algún día hablaremos de Carlo Goldoni. Pero voy a contar esta historia. Primavera de 1774. Usted sabe que Casanova, cuando era joven, empezó a hacer estudios atinentes a la carrera eclesiástica. En Nápoles se hizo abad, y como abad viajó a Roma. Imagínense, la capital de la cristiandad, repito mejor. Y llega a Roma en 1744. Y allí aparece una hermosa romana de 29 años llamada Lucrecia, acompañada por su marido. ¿Estamos en claro? Napolitana, romana de 29 años llamada Lucrecia, acompañada por su marido, un abogado napolitano. Y por una hermana, Angélica. A esta gente conoce Casanova en el viaje de Nápoles a Roma. En los carruajes de aquellos años, los viajes demoraban mucho, había que detenerse en algunas posadas en el camino. En fin, hay mucho tiempo para entrar en confianza con quien nos toca de vecinos en la carroza. Parece que durante el viaje Lucrecia empezó a interesarse por el joven abad Casanova. Y escribió Casanova. Ella comenzó a jugar descuidadamente con su rodilla. Tocaba mi pierna y dejaba de hacerlo. La mejor manera de descubrir que a uno le tocan la pierna es que haya algunos intervalos en que dejan de hacerlo. Pues finalmente la dejó descansar sobre la pierna de Casanova, que ya es otra cosa. Y dijo Casanova con mucha sabiduría: milagroso es obtener certezas con tan poca cosa. Si hay algo difícil de conseguir en los primeros tramos de la seducción, es la certeza. Si hay algo que a uno lo detiene, es la incerteza. No hay actitud más deslucida que la del hombre que profesa una falsa creencia acerca del amor o del grado de seducción a que ha llegado con una mujer. Un tipo que cree que se ha levantado una mina y no se la ha levantado es el peor de los hombres. De manera que cuando uno no está cierto de haber logrado algún avance, lo mejor es que se quede quieto. Pero justamente uno busca, pero busca por todas partes, una certeza. Y está muy bien dicho por Casanova: milagroso es encontrar certezas con tan poca cosa, con un viaje. La mina le puso la gamba arriba a la gamba de él, ya está. Sí. ¿Qué quería? Pero es raro que ocurra. Y uno pierde muchísimo tiempo tratando de buscar unas certidumbres que otros vienen a conseguir más rápido y mejor. El caso es que la certeza suele ser
el hilo del arco. Y cuando uno está cierto, el hilo se suelta y sale la flecha y uno se enamora. El último envión es la certeza. Mientras uno no está cierto, tiene cuidado y no se enamora. Pero cuando hay una seguridad, entonces la flecha del amor sale hacia adelante despedida y ahí vamos todos presos. Giacomo se enamoró. Unas horas más tarde llegaron a una posada y por esos tiempos era costumbre que los que llegaban juntos en un mismo coche se alojaran en la misma pieza y hasta durmieran en la misma cama. Casanova se acostó junto al abogado, Lucrecia se acostó con su hermana Angélica. Parece un cuento, y es. Desesperado, Casanova empezó a pensar cómo podía hacer para ir a la cama de las hermanas. Pero la cama en la que él dormía hacía mucho ruido, y entonces cuando trataba de moverse para abandonarla, se corría el riesgo de que el abogado napolitano entrase en sospechas. Así que, cuando vio que era imposible incorporarse sin despertar al leguleyo, se quedó quieto. Sin embargo, en medio de la noche, se oyeron, un rato después, disparos de fusil. La gente subía y bajaba de sus habitaciones, hubo corridas y gritos. Era una escaramuza que había por allí, pero bueno, el abogado se despertó y fue a buscar una lámpara afuera. A Casanova no le importó mucho la escaramuza ni los tiros, y aprovechó la situación para arrojarse a la cama de Lucrecia y su hermana, con tanta mala suerte que la cama cedió y se desplomó. Asustado, Casanova se retiró antes del regreso del abogado. Cuando el tipo volvió, se rió al descubrir que las muchachas habían tenido ese inconveniente, que se les había roto la cama. Al día siguiente los viajeros llegaron a Roma. Casanova fue invitado a continuar visitando a aquel grupo y a considerarse amigo de la casa. Habían parado en casa de la madre de Lucrecia. Como abad, Casanova fue aceptado por el cardenal Acquaviva y vivió en un monasterio. Salía permanentemente para visitar a Lucrecia, de quien, como dijimos, estaba enamorado. Durante un paseo por la campiña romana, en la villa Ludovisi, en Frascati, Lucrecia tuvo un momento a solas con Giacomo. Lo consiguió gracias a la discreción de su madre, que se llevó al abogado napolitano del brazo para decirle cualquier cosa. Y por ahí llegaron a un lugar donde pensaron que estaban a cubierto de cualquier mirada, y Giacomo y Lucrecia se tiraron al pasto, anti-Giugi. Él estaba un poco preocupado, pensando que por ahí lo podían sorprender, y ella dijo: no temas, nuestros genios nos observan y nos protegen. Giacomo miró a su alrededor y vio que por todo genio había una espantosa víbora que se les acercaba ahí para atacarlos. Entonces se pararon rápidamente y siguieron su camino. Pero no bien se habían levantado, apareció el abogado con la madre de Lucrecia. Casanova creyó haber asistido a un milagro amoroso, y lo era. La serpiente era el genio que les había advertido el peligro. Pasaron todavía algunas semanas y finalmente Casanova pudo unirse a Lucrecia, que es lo que todos estábamos esperando. Fue durante otro paseo, esta vez en los jardines de la villa Aldobrandini, se internaron en la espesura hasta que ella arrastró a Casanova a una glorieta, y ahí en la glorieta sucedió lo que ustedes están pensando. Unos días después, Lucrecia le comunicó a Casanova que ella debía acompañar a su esposo a Nápoles, quizá para no volver. Casanova desesperó, le rogó que se quedara. Lucrecia le dijo que conservara a su hermana como amante, la Angélica, ¿se acuerdan? Total. Pero él se negó diciendo no quiso. Lucrecia partió y Casanova quedó desconsolada. Y pasaron los años. Y desfilaron las amantes por la vida de Casanova. Como saben ustedes, viajó por Europa, conoció a Thérèse, una muchacha que se hacía pasar por castrati. Se hizo millonario Casanova participando en la fundación de la Lotería Francesa. Conoció a Voltaire y hasta vio cómo descuartizaban a Damiens, ¿se acuerda? Aquel que había intentado matar a Luis XV. 18 años más tarde, Casanova viajó a Nápoles a visitar al duque de Matalone.
18 años más tarde. Se habían hecho amigos con Matalone en París. Cuando llegó a Nápoles, el duque invitó a Casanova a la ópera. Si quiere venir a la ópera, vamos, dijo Casanova. Era el 12 de enero de 1761. El duque presentó a un grupo de amigos. Allí estaba la amante titular del duque, Leonilda. Casanova la vio y se enamoró. Me está gustando la amante titular del duque. Y Leonilda ciertamente era una joven hermosa. 2 días después, el duque de Matalone ofreció junto a su amante una cena a Casanova. Cenaron los tres. Ya se enamoró hasta tal punto que más tarde en una parte le declaró al duque que no volvería a visitarlo a menos que le cediera redondamente a su amante. Le aseguró que incluso estaba dispuesto a casarse con la mina y ofrecerle una dote millonaria. Y escribió en aquellos años: el amor que ella me había inspirado era de una especie que no podía tolerar rivales, ni demoras, ni la menor apariencia de una futura inconstancia. Era el amor. El amor es así, si es verdadero. No tolera rivales, ni demoras, ni apariencia de una futura inconstancia. Cuando uno anda en amoríos, cuando uno es un poco cínico, puede acceder a un erotismo en el que sí tolera rivales y demoras e inconstancias, etc. Pero el verdadero amor no tolera esas cosas. El duque cedió. Dice, bueno, si tan enamorado está, para mí es un amante, una más quizá, para usted el amor de su vida. Y le preparó un contrato de matrimonio. Mandaron a buscar a la madre de Leonilda, que vivía en el campo, a un día de viaje de Nápoles. Cuando llegó la vieja, Casanova casi se muere. Adivinen quién era la vieja, era Lucrecia, la que había sido amante de él 18 años antes. Pero eso no era lo peor. Leonilda era la hija de Casanova. Lucrecia dijo que su marido jamás la había tocado en Roma y que Leonilda había nacido exactamente 9 meses después de aquel episodio de la Glorieta, donde sucedió lo que todos nosotros estábamos pensando. A todo esto el abogado napolitano ni se había enterado, obvio, como son los abogados napolitanos, y seguía con su trabajo y sus eternos viajes. Leonilda se enteró del asunto en ese mismo momento. Amargado, Casanova decidió abandonar Nápoles, se despidió de su hija y prometió regresar solo cuando se enterara de que Leonilda había logrado casarse. Se fue. Chao. Y otra vez pasaron los años. 9. En Salerno, en agosto de 1770, Casanova se encontró por tercera vez con Lucrecia. Pidió información sobre su hija y Lucrecia le dijo que Leonilda se había casado, y que lo esperaba con el marqués de la C. Casanova utilizó en este relato algunas iniciales. Y que el marqués era un anciano respetable que deseaba conocerlo. Y Casanova aceptó el encuentro. O sea, la chica, la hija de él, se había casado con el marqués de la C, que era un anciano respetable que quería conocer a Casanova. Muy bien. Se conocieron, se cayeron bien, hablaron largo rato. Al final de la tarde, el marqués le pidió a Lucrecia que llevara al huésped a conocer su propiedad. Mientras caminaban, Lucrecia lo puso al tanto de la felicidad de su hija, del mérito del marqués, y en ese momento Leonilda apareció, seguida por un paje que le sostenía el vestido, y Lucrecia lo dejó solo. Se quedó un rato junto a su hija, y para abreviar el punto más dramático del relato, diré la palabra: incesto. Casanova se acostó con su hija. Después se fue a Roma, después de agradecer al marqués de la C por su especialidad, por su hospitalidad, qué sé yo. 6 meses después, Casanova recibió la noticia del embarazo de la marquesa Leonilda, quien pedía que escribiera felicitando al marqués.
Casanova sintió un escalofrío al enterarse que había dejado embarazada a su hija, nada menos. Y comprendió que la invitación del anciano marqués, que no sabía que él era el padre, había sido toda una estratagema. Lo único que quería el viejo marqués era permitir que su estirpe se perpetuara. Casanova supo todo aquello cuando al nacer el niño le fue enviada anónimamente una cuantiosa suma de dinero con una sola frase: gracias por mantener la discreción. Firmado el Marqués de la C. Jamás volvió a ver a Lucrecia y tampoco a Leonila. Durante la coronación del emperador Leopoldo en Praga, en el año 1791, Giacomo, que tenía ya 66 años, pidió que alguien le presentara al joven Marqués de la C, de 20 años de edad. Casanova era el padre de ese muchacho y también el abuelo. Charló largo rato con él, nada le dijo de la verdadera historia, que escribió recién al año siguiente en un castillo de Bohemia. Esta es la historia de Casanova que me atreví a contarles, aún después de haber prometido que iba a pasar un largo tiempo sin que nos refiriéramos a don Giacomo. ¿A quién dedicar esto? Al joven Marqués de la C, en principio, ¿no? Porque sí. ¿Qué mérito tiene? No cualquiera es hijo de su abuelo. No cualquiera es hijo de su abuelo, pero en todo caso es algo que uno no puede ameritar. Es cierto, no se lo ha ganado ese mérito, le ha sucedido. No es un mérito que uno haya ganado. Yo creo, como los chinos, que tenían una idea inversa de la nobleza. Los chinos creían que el descendiente ennoblecía con sus hechos a los antepasados, y no que el descendiente heredaba dotes honoríficas de sus abuelos y padres. O sea que se ennoblecía para atrás. Está bien. El padre de un héroe era hecho noble por los hijos, por los hechos de sus hijos, y no al revés. Bueno, pero igual se lo dedicamos a ese porque nos cayó simpático. ¿Quién más nos cayó simpático? El abogado napolitano, este maravilloso personaje lateral, sin cuya anuencia esta historia no hubiera ni empezado. Lucrecia. No está mal. Una joven que te pone la pierna encima en una carroza con rumbo a Roma merece todo nuestro crédito. Sí. No, me quedé pensando yo en el acto final de dejar solo a Casanova con su hija, ¿no? Si no habrá habido una especie de anuencia de su parte para que el incesto se realizara. No creo. No, el abogado nunca se enteró de nada. No, el abogado no, Lucrecia, digo. Pues Lucrecia, claro que sabía. Por eso, no como se lo acaba de dedicar a ella, digo, el participar Lucrecia en esto. Sabía, bueno, sí, ¿qué quiere? Acá es muy difícil encontrar. Sí, no es fácil. ¿Qué sé yo? ¿Dónde vamos a encontrar uno puro? No sé. Sí, no hay. La madre de Casanova, Goldoni, a Carlos Goldoni, ahí está. ¿Qué sé yo? A Carlos Goldoni, al público presente. Sí, es muy dura esta historia, Alejandro. Muy difícil. Esta es una historia en fascículo cerrado, señor mío. Sí, señor. Y Casanova acá afloja, Hemos contado 2 o 3 historias en estos días de Casanova en que se nos presentaba con una inocencia que casi desmentía esa fama de burlador, de libertino y de seductor, etc. Pero aquí, finalmente, aparece esclavo de su pasión. Aparece esclavo de su pasión. Y uno empieza a sospechar que finalmente Casanova llama amor a cualquier cosa. Usted me dirá, noto en su mirada. Sí. Sepa disculpar, Dolina. Sí, un reproche. Sí. Y usted me ha oído decir, pero a los efectos del programa nada más, que con tal de hacer mejor un encuentro, uno es capaz de decirle te quiero un caballo. Sí, señor. Cómplice de Casanova, entonces. Esas son razones mundanas y no de amor. Bueno, se me ocurrió un dedicando ahora.
el amante de la chiquita, que al verlo a Casanova tan enamorado dijo, bueno, para mí es un amante más. Ese me gustó. Tómela, llévesela a usted que la quiere en serio. Sí. El marqués, el otro. Está bien. Qué generosidad esa. ¿Sabe? Me voy a detener en ese episodio, casi como el episodio central de este asunto. Fíjese. Es muy raro encontrar personas de esa generosidad. ¿Y sabe por qué? Porque muchos tienden a considerar a la mujer como una propiedad. Entonces, cuando alguien enamorado quiere hacerse con una mujer con la que uno tiene apenas un amorío, no cede, porque aún en la más simple, en la más elemental de las relaciones con una mujer, el tipo piensa que está en juego un derecho real, un derecho de propiedad. Esta es una conducta filistea y miserable. Yo creo que si se produjera esta situación, pongamos por caso, A mantiene con B una relación erótica, se ven cada tanto, son amantes, pero no se aman. Tienen eso, es el erotismo en común, algo con lo que se puede ser medianamente dichoso, con el que se puede ejercer el respeto, etc. Pero no es el amor. Y viene un tipo y se enamora. Dice, ¿por qué no renuncia usted a eso que al lado de lo que yo aspiro es poco? No cuesta tanto renunciar a un amorío de esa naturaleza, porque no está allí el elemento más tremendo que tiene el amor, que es el carácter insustituible del objeto deseado. Exacto. Mientras que en el erotismo, el objeto deseado puede ser sustituido. En el amor no. Entonces una persona decente que tiene una afición sustituible por una dama, debiera dejar a quien profesa una afición insustituible por eso. Pero no lo hace, porque siente que es propietario y que no hay en juego unas cuestiones de sentimiento, sino de propiedad. Eso es un horror. Sucede hoy. El peor de los bochornos de un hombre abandonado por una mujer es que siente, especialmente cuando esta mujer lo abandona por otro tipo, ¿no?, que siente que alguien le ha sustraído algo de su pecho. Y eso es horrible. Un tipo así merece que lo abandonen muchas. En cambio, un tipo como ese marqués, que se dio lo que él podía sustituir a alguien que no podía sustituir, merece encontrar en cambio algo que para su goce no pueda sustituir. Les deseo entonces a todos ustedes que encuentren algo insustituible en su vida. Pero me atrevería a ir más allá con el deseo, ya que este deseo es incompleto y a veces genera profundas infelicidades. Les deseo que sean ustedes para aquel objeto insustituible, insustituibles también. ¿Con qué vamos a ilustrar esta charla? Bueno, ya que se trata de un simpático insecto, no está mal escuchar una bella canción de Alberto Mastra que se llama Bonjour Mamá, y que pudo ser un parlamento de la teatralización de esta historia. Esta frase Bonjour Mamá le hubiera quedado bien a cualquiera de los personajes, a varios de ellos. Pues lo va a cantar don Edmundo Rivero acompañándose él mismo con su guitarra. Es una bellísima canción, también insustituible.